Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar las guías NCCN versión 1 2024 sobre mesotelioma peritoneal. Como siempre, pues este es un canal quirúrgico, vamos a estar enfocados en la parte quirúrgica, pero también vamos a revisar algunos puntos sobre la parte de oncología médica y si es útil o no la radioterapia. Entonces la guía empieza mencionando las generalidades, en el cual pues se dice que el mesotelioma es una patología muy rara, infrecuente, se origina en las superficies como el peritoneo, la pleura, el pericardio y la túnica vaginal del cordón espermático. La mayoría son pleurales, representando el 85%, y en este caso los mesoteliomas peritoneales representan tan solo el 15% de los mesoteliomas en general. Los mesoteliomas del pericardio, de la túnica vaginal del testículo, realmente tienen una cantidad despreciable. La verdadera incidencia puede ser mayor. Se ha reportado una incidencia de 300 a 400 personas por año en Estados Unidos, que es uno de los países que mejor lleva sus estadísticas en lo respecto, bueno, en general en todas las enfermedades, pero en la parte oncológica también. Pero esta estadística puede ser mayor debido a muchos errores en la codificación del diagnóstico y debido a que el diagnóstico diferencial es un poco difícil de hacer. La edad promedio es de 69 años y tiene una sobrevida general a un año de 46% y a los 5 años del 20%. Hay un punto que la diferencia de la enfermedad pleural y es que el mesotelioma peritoneal tiene una proporción hombre-mujer igual, 1:1. A diferencia del mesotelioma pleural donde la mayor preponderancia era masculina. Eh, Como vimos anteriormente en la clase de mesotelioma pleural, el asbesto hace parte muy importante del origen y es el principal factor de riesgo. Sin embargo, en el mesotelioma peritoneal, la verdad no está tan relacionada la exposición de asbesto con la aparición de la enfermedad. Sin embargo, debido a la infrecuencia de esta enfermedad, realmente hay muy pocos estudios explorando estas partes. También se mencionan que hay factores genéticos que pueden jugar un rol, como las mutaciones en la línea germinal de la proteína 1 asociada con BRCA1, que es BAP1, BAP1, y otros pocos pacientes pues presentan mutaciones que comprometen o comprenden reordenamientos o fusiones raras de la quinasa del linfoma anaplásico, ALK, pero tampoco hay asociaciones así como directas. Llama la atención aquí que la guía no da como un factor de riesgo o un origen claro de la patología. Entonces, esto da, digamos, pie a que nos demos cuenta de lo infrecuente que es la patología, que ni siquiera se tiene una asociación etiológica clara. Dentro de la metodología, por realizar una búsqueda en PubMed, seleccionando estudios en humanos, en lenguaje inglés. Eh, los estudios fueron ensayos clínicos de fase 2, 3, 4 y ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, revisiones sistemáticas y estudios de validación. Se incluyeron también estudios de algunas fuentes externas a consideración del panel de expertos y pues se reunió todo el panel, votó las recomendaciones. Todas las recomendaciones que estuvieron basadas en evidencia consultada se consideró como evidencia fuerte y en caso de que no hubiera una recomendación basada en literatura, pues se consideró evidencia débil solamente por, digamos, consenso del panel de expertos de la guía. La guía empieza mencionando el diagnóstico. Los síntomas principales son ascitis, dolor, distensión y masa abdominal. La ascitis se presenta en el 77% de los casos, el dolor en el 69%, perdón, y la masa abdominal en el 30%. También hay otros síntomas que pueden estar presentes como la pérdida de peso, la fatiga, la anorexia, la astenia, náusea, saciedad precoz y obstrucción intestinal. Y pues en general es una enfermedad muy sintomática. Al igual como le da la pleural, la peritoneal también es una enfermedad muy sintomática. Todo paciente que tiene, digamos, una sospecha de toda la sintomatología que presenta de mesotelioma peritoneal debe ir a una evaluación inicial en la que se incluye una tomografía contrastada de tórax, abdomen y pelvis, donde una distribución difusa tumoral y ausencia de ganglios linfáticos o metástasis a distancia sugieren pues la enfermedad. Posteriormente se debe hacer una biopsia
sea de la masa que se encuentra o de algún nódulo abdominal. Se recomienda que esta biopsia sea realizada por laparoscopia o laparoscopía y que los puertos de trabajo sean usualmente colocados en la línea media. Digamos que esta laparoscopía también se puede utilizar para ver la posibilidad que hay de una cirugía citorreductiva y en principio sería eso. No se recomienda realizar aspiración con aguja fina del nódulo o masa que se encuentra en la tomografía, debido a que estas biopsias son incapaces de diferenciar subtipos histológicos que, al igual que en el mesotelioma pleural, también están presentes aquí en el mesotelioma peritoneal. La citología del líquido peritoneal tampoco se recomienda, debido a que tampoco permite, digamos, la diferenciación entre los diferentes subtipos, además de que no suele ser diagnóstica de la patología como tal tampoco. También se pueden considerar las mediciones de algunas proteínas. Esto pues no es ampliamente disponible en la mayoría de los países, como el péptido soluble relacionado con la mesotelina, SMRP, y esto sí es más común, los niveles de CA125, pero no tanto para el diagnóstico, sino cuando ya tienes el paciente, digamos, con una sospecha fuerte diagnóstica. Estos marcadores, pues su elevación se correlacionan mucho con el estatus de la enfermedad, dependiendo de qué tan extensa sea. El siguiente punto es cómo se debe dirigir la evaluación patológica. Entonces, definitivamente una biopsia para realizar la evaluación de una masa o nódulo abdominal es esencial para el diagnóstico preciso, debido a que los síntomas no son específicos, los hallazgos de imagen tampoco, y los marcadores séricos. Como podemos contar, los síntomas pues son comunes a muchas enfermedades, las imágenes, sobre todo la tomografía, es compromiso tumoral peritoneal, sin ganglios linfáticos de metástasis, que pueden darlo pues muchas enfermedades, o incluso pueden dar los otros tipos de cáncer. Y los marcadores séricos pues solamente nos permiten ver la severidad de la enfermedad, más no bien el diagnóstico. Hay una variedad de tumores benignos, mesoteliales también, que pueden hacer confusión y son parte del diagnóstico diferencial. Estos tumores mesoteliales benignos o preinvasivos por lo general se están incluidos, o más bien incluyen, lo que son el quiste de inclusión peritoneal. Estos tumores son infrecuentes, previamente se llamaban mesotelioma pleural benigno multiquístico, pero esto se cambió debido a que todos los tumores que ya tengan la palabra mesotelioma se consideran malignos. Otro tumor es el tumor mesotelial papilar bien diferenciado. Y por último, una patología de muy difícil diagnóstico, esto es más bien reciente, es el mesotelioma in situ. Algunos artículos, no está en esta guía, pero algunos artículos definen como una capa única de células mesoteliales con atipia de características neoplásicas que pueden corresponder tranquilamente a estadios iniciales de la misma mesotelioma peritoneal, ¿no? También al igual que había en el mesotelioma pleural, también se han descrito las variedades localizada y difusa, pero la variedad localizada en este caso es extremadamente rara, y pues la guía se refiere solamente a la variedad difusa, ya que la verdad es muy infrecuente, casi que imposible encontrar una enfermedad localizada al momento del diagnóstico. Los subtipos histológicos son el epitelioide, que es el que tiene supervivencia más prolongada, el sarcomatoide y el bifásico, muy similar a lo que encontramos en la clase, en lo que se explicó en la clase de mesotelioma pleural. Y por lo general sí es necesario utilizar marcadores inmunistoquímicos, dada la dificultad para diferenciar esta patología con otras de curso más benigno, como los que ya mencionamos, o con carcinomatosis secundaria a otras patologías no primarias del peritoneo, y pues que esto va a cambiar el pronóstico, ¿no? Tanto si es un curso más benigno por una enfermedad que no sea cáncer, como si es un depósito secundario de otro tumor. Recordemos que pues los mesoteliomas en general tienen un mal pronóstico, ¿no? No hay un solo marcador que dé el diagnóstico. Se recomienda el uso de marcadores positivos y negativos, que son los mismos marcadores que mencionamos en la clase de mesotelioma pleural. En caso de que pues no los conozcamos, los invito a dirigirse a esa clase, pero menciona que se deben tener dos marcadores positivos. Estos pueden incluir la calratinina y la podoplatina, que es el de 240, y dos marcadores negativos como la claudina 4
el factor de transcripción tiroideo 1, TTF1, el antígeno carcinoembryonio y el PAX8. Hay que tener en cuenta que este marcador positivo podoplanina de 240 es un marcador que muchas veces puede ser negativo y no necesariamente significa que no haya mesotelioma, ¿no? Hay digamos que una parte de la guía que menciona que la pérdida inmunohistoquímica de BAP1 es útil para el diagnóstico sobre todo de mesoteliomas in situ, y esto porque, como mencioné previamente, en la guía no lo menciona, pero en otra literatura se define el mesotelioma in situ como una capa única de células, ¿no? Entonces, al ser solo una capa de células, pues es muy difícil ver si esta sola capa de células realmente es anormal o es un proceso inflamatorio, etcétera. Pero la pérdida inmunohistoquímica de este marcador, pues puede ser útil de diferenciar mesotelioma en un estadio muy temprano, con una gran importancia pronóstica, en el sentido de que pues podría ser incluso curable, una enfermedad de muy mal pronóstico de por sí, ¿no? El tratamiento, pues como siempre, debe ser multidisciplinar. Se debe apoyar del oncólogo médico, de paciente, personal de cuidados paliativos, nutrición, terapia física, etcétera. Como todas las patologías oncológicas y como deberían ser prácticamente todas las patologías. Eh, digamos que los tumores benignos como el quiste de inclusión peritoneal y el tumor mesotelial papilar bien diferenciado, se debe realizar observación y seguimiento con imágenes, en el caso de que el paciente sea sintomático y que tenga enfermedad no invasiva, pero de ser lo contrario también se recomienda cirugía citorreductiva con o sin HIPET. El otro, pues, pero el manejo por excelencia de esta enfermedad, del mesotelioma peritoneal, ya entrando en contexto de la patología que estamos revisando, sí incluye la cirugía y o cirugía más terapia sistémica, que son para los pacientes que obviamente tienen enfermedad que es posible resecar y que tienen buen estado físico, buen performance, o la otra es solamente terapia sistémica, que es para pacientes con, digamos, enfermedad extensa, irresecable e inoperable debido al mal estado físico o en mal performance, eh, y pues obviamente van a tener mal pronóstico, ¿no? La terapia de radiación, la verdad es que no ha demostrado ser buena en este escenario. En esto sí difiere mucho del mesotelioma pleural, y es que en el mesotelioma pleural la radioterapia hemitorácica sí está considerada y es un punto muy importante a tener en cuenta. Sin embargo, en la peritoneal, la verdad, no, ni siquiera hay recomendaciones de dar radioterapia, pero se menciona que si hay de pronto algún problema de obstrucción o algo, se puede utilizar con fines netamente paliativos. Entonces vamos a empezar ya directamente con la parte quirúrgica, que menciona la guía. La verdad, pues no hay mucho que decir, desafortunadamente. Menciona que durante la laparoscopía o la laparoscopía diagnóstica se debe realizar una evaluación quirúrgica para definir si es candidato a quirúrgico. Esto a través del cálculo del índice de carcinomatosis peritoneal, que lo vamos a explicar más adelante. Una vez se realiza el diagnóstico y ya teniendo, pues, digamos, definido si es un candidato quirúrgico o no, se va a realizar un PET-TAT con fluorodesoxiglucosa. Esto con el fin de definir si hay una enfermedad unicavitaria o bicavitaria, o sea, si también está en el tórax o solamente en el abdomen, lo cual cambiaría radicalmente el tratamiento. Y, eh, y por lo general se va a recomendar siempre realizar una citorreducción completa. Esto que incluye hacer la resección de todo el tumor macroscópico visible y de todo el tumor incluso que se pueda palpar. La cirugía pues, va a estar contraindicada en enfermedad bicavitaria. Algunos estudios recomiendan realizar la cirugía cuando hay poco volumen, así están las dos cavidades y en pacientes muy seleccionados, pero en general no es una recomendación que se apoye en todo. La misma guía apenas si lo menciona, no es que haga una recomendación formal de que todos los pacientes se les debe valorar, no. Y los subtipos sarcomatoides y bifásicos, sin importar, digamos, la extensión, por lo general ya no se recomienda la cirugía. En caso de que no sea posible realizar la citorreducción, se debe cancelar la cirugía, incluso si ya se está en el acto quirúrgico, debido a que no va a tener digamos, una ventaja pronóstica llevar al paciente a toda la morbilidad que incluye una citorreducción. Y sí se debe acompañar la citorreducción en el caso de ser posible con HIPEC, que es Hyperthermia Intraperitoneal Chemotherapy, que es quimioterapia peritoneal hipertérmica.
debido a que esto va a mejorar mucho el pronóstico y va a hacer, digamos, que la enfermedad se controle más. También existe la parte quirúrgica con o sin HIPED de forma paliativa, pero pues solamente se debe ofrecer a los pacientes que, digamos, tengan una morbilidad mínima y estén en un buen estatus, digamos, de performance, un buen estado físico. De lo contrario, pues en este caso la paliación va a ser más difícil incluso que la misma enfermedad. Por lo general, para hacer el HIPED pues incluye la resección, la peritonectomía total, con todos los implantes macroscópicos visibles que se puedan retirar, ojalá incluso microscópicos, y la administración de quimioterapia a más de 40 grados en la cavidad peritoneal. Para esto se utiliza una bomba con un infusor que va a hacer circular la quimioterapia, y hay varios esquemas, digamos, de quimioterapia. Dentro de la guía pues recomienda cisplatino más doxorubicina, o solamente aplicar cisplatino, o solamente aplicar carboplatino, o aplicar cisplatino más, digamos, mitomicina. Pero pues esto sí debe estar, digamos, en conjunto, tomarse la decisión no solamente con la parte quirúrgica, sino también con la parte de oncología médica. Y aquí tenemos la forma de calcular el índice de carcinomatosis peritoneal. En general son 13 zonas. Ahí, como podemos dar cuenta, son 12 números, pero la primera, que es el área central, es 0. Y a cada de estas zonas vamos a ver cómo están los depósitos del tumor dependiendo del tamaño. Entonces, al lado derecho de su pantalla pueden ver si es LS0, 1, 2 y 3. Si no se ve tumor, si los tumores son, digamos, menores a 0.5, si son menores a 5 centímetros o mayores a 5 centímetros, y la suma de todas estas que vayamos poniendo, 1, 2, 3, 4, nos va a dar el índice de carcinomatosis peritoneal. La verdad es que a partir de qué índice de carcinomatosis es bueno o malo hacer la quimioterapia es algo muy discutido en general en todas las patologías. En esta patología no hay ensayos clínicos controlados grandes, no hay una recomendación como tal. Algunos mencionan el 17 como el número, digamos, que podría ya no beneficiar a un paciente de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, pero pues esto sí se debe tomar como en conjunto. De preferencia, estos pacientes se deben sesionar. Y este es el score para la citorreducción completa. Entonces, por lo general, los cirujanos mencionamos CC0, 1, 2, 3, dependiendo de qué tanta cantidad de tumor se haya podido resecar. Cuando no hay tumor residual es CC0, cuando hay un tumor menor a 2.5 milímetros es CC1, cuando hay un tumor de 2.525 milímetros es CC2, y cuando hay un tumor mayor a 25 milímetros es CC3. Y entrando en lo que es la terapia sistémica, entonces digamos que hay una recomendación para realizarla de forma prequirúrgica, o sea, no solamente en el evento quirúrgico como parte del HIPED y en el postquirúrgico, sino de forma prequirúrgica, y esto se debe dar en los pacientes que tienen características, perdón, de alto riesgo, como los pacientes con Ki67 mayor al 9%, metástasis ganglionares, o tumores de alta morbilidad, como los que tienen un índice de carcinomatosis peritoneal mayor a 17, o los pacientes que fueron llevados a una terapia citorreductora, digamos, mayor a 1, y los pacientes que tienen enfermedad bifásica o bicavitaria. Obviamente la terapia sistémica se va a indicar más que todo en pacientes que tengan un buen estado físico, un buen performance, y que tengan la enfermedad difusa, digamos, en general. Desafortunadamente no hay ensayos clínicos controlados solamente de esta enfermedad. Todos los regímenes de quimioterapia se han extrapolado de los regímenes que se han investigado en la enfermedad mesotelial pleural. Sin embargo, se han demostrado efectivos hasta cierto grado y por eso se recomiendan de esta manera. La terapia sistémica sola, sin cirugía, se recomienda en pacientes también con buen performance, enfermedad difusa, y que tengan uno de los siguientes criterios: que sea, primero, inoperable, o que la citorreducción no sea posible, o que haya rechazado la cirugía. 2, que la enfermedad sea bicavitaria. 3, que tenga subtipo sarcomatoide bifásico. Y 4, que haya una recurrencia después de una citorreducción exitosa con HIPED.
Los esquemas que podemos, digamos, que recomienda la guía son los que vemos en la diapositiva. Dentro del epitelioide, pues pemetrexed más cisplatino más bevacizumab, o pemetrexed más cisplatino, o nivolumab más pilimumab, o gencitabine más cisplatino, o pemetrexed o vinorelbine. La guía también menciona que al igual que es en la enfermedad pleural, en la enfermedad peritoneal no es necesario, digamos, hacer testeo de PDL1 para administrar el nivolumab, sino que se beneficia independientemente de si lo tiene o no. Y también menciona que en caso de no contar con cisplatino se puede utilizar como segunda opción carboplatina. Para las variantes sarcomatoide bifásico, pues también recomienda nivolumab y pilimumab, pemetrexed más cisplatino más bevacizumab como segundo régimen, tercer régimen pemetrexed más cisplatino, cuarto gencitabina más cisplatino, 5 pemetrexed y 6 vinorelbine, también con la indicación de que en caso de no contar o haber contraindicación de cisplatina puede utilizar carboplatina. Y pues aquí tenemos un pequeño resumen de lo que dice la guía, y es que si la enfermedad es unicavitaria, tiene histología epitelioide, hay que ver si el paciente es médicamente operable, si tiene buen performance, tiene buen estado físico, mínima morbilidad, etcétera, etcétera. Entonces, y si la laparoscopía diagnóstica pues menciona o nos damos cuenta que la citorreducción es lograble, entonces hay que hacer una cirugía citorreductiva más HIPED, y después de eso seguir con terapia adyuvante dentro de los regímenes que ya acabamos de mencionar. Y en caso de que haya características de alto riesgo, como las que mencionamos, el Ki65 mayor a 9, etcétera, etcétera, entonces se podría también mostrar si requiere terapia no adyuvante antes de la cirugía, ¿no? Y en caso de que no sean médicamente operables, que no se pueda realizar la citorreducción completa o que tengan características de alto riesgo, pues terapia sistémica. Una parte de la guía que olvidé mencionar es que también dice o nos recomienda que en caso de que estemos ya en el procedimiento y que estamos haciendo la citorreducción y veamos que no se pueda lograr de forma completa, es mejor, digamos, cancelar la cirugía en ese momento, debido a que la morbilidad que le vamos a dar al paciente es mucho mayor que el posible beneficio que pueda tener. Eh, y, eh, y pues eso sería todo. Los dejo con esta imagen de Samantha Oswalda y que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos en un próximo video.